Buenas noches, bienvenidos sean todos. Para mí es un total honor estar junto a ustedes mediante esta plataforma. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, específicamente a la filial Sucre, por esta invitación. Hoy 25 de abril, a hablar de la malaria cuando se conmemora un año más de la lucha a nivel mundial contra el mismo. Y nuestro conversatorio tiene como título Paludismo, Desafío Emergente, título muy significativo para nuestra región, para nuestra nación, en vista de que año tras año y día tras día la malaria sigue siendo un problema de salud pública que se ha considerado como un verdadero desafío con un plus realmente basado en emergencia. A continuación les muestro un bosquejo de los puntos a tratar en el desarrollo de los próximos minutos de este conversatorio, conceptos básicos que yo sé que muchos de nosotros ya manejamos. Es importante conocer un poco de la historia, de cómo ha sido la evolución de la malaria en nuestro país, los tipos y periodos de incubación de los tipos de los plasmodios más frecuentes en nuestra nación y el ciclo evolutivo del mismo. Un punto importante y que señalo, realzo en este momento es la epidemiología y los factores que realmente están relacionados con el incremento de los casos en nuestra nación, el cuadro clínico y los métodos diagnósticos basados en la eficacia y la efectividad de los diferentes tipos de plasmodium. Y obviamente para finalizar los esquemas de tratamiento que ya están estipulados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud desde el 2017. Entonces, podemos hablar de malaria como una enfermedad infecciosa de origen parasitario, febril, causada por hemoparásitos del género Plasmodium, que se transmite a las personas por la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles, que éste previamente debe estar infectada. Este es un concepto que posiblemente en años futuros se pueda modificar en vista de que ya conocemos especies de Plasmodium que no solamente se encuentran presentes en vectores, sino que afectan también a otros animales, como en el caso de los simios, y que estos pueden producir la enfermedad y a la misma vez causar la enfermedad. La recrudescencia no es más que la reaparición de la parasitemia asexual después de haber cumplido el tratamiento debido a una eliminación incompleta del parásito. Este tiene un tiempo aproximado para poderse considerar posterior a 4 semanas de haber culminado el tratamiento. Hablar de reinfección en nuestro país es algo difícil, ya que no es un, ya que para esto se necesita análisis genéticos del parásito para poder identificar si existe un clon de ese parásito, y que este puede entonces, para poder hablar de reinfección, puede aparecer en cualquier momento, ya sea en el inicio, durante, después de haber culminado el tratamiento de la malaria. Y otro punto importantísimo es la recaída, que es la reaparición de la parasitemia sexual por Plasmodium vivas ovales que se encuentran todavía a nivel hepático y que se presentan posterior a culminar el tratamiento, y esto tiene un tiempo próximo de 90 días después de haber culminado el tratamiento. Otro de los conceptos clave es que es una malaria congénita, no es más que ese cuadro clínico presente en la etapa neonatal y que es debido específicamente a la presencia de 27 formas asexuales intraeritrocitarias de la especie del plasmodium en el cordón umbilical. Tenemos la malaria gestacional, que no es más que la infección por parásitos del género Plasmodium detectado durante el embarazo y que puede también encontrarse hasta durante la fase del puerperio. La malaria cerebral, que no es más que esa malaria caracterizada porque existe una presencia del deterioro del estado de conciencia que puede conllevar hasta un coma persistente por más de 30 minutos después de una convulsión. Aquí hay una afectación importante del Glasgow y obviamente cuando hablamos de malaria grave es la presencia de aquellos signos clínicos y de laboratorios que nos orientan a una disfunción de órganos vitales, como es el caso del sistema neurológico, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, gastrointestinal, pero sobre todas las cosas desde el punto de vista hemodinámico. La historia de la malaria en Venezuela definitivamente tiene nombre y apellido.
Arnoldo Gabaldón fue una de las figuras más importantes en la lucha contra la malaria durante mucho tiempo. Se estipula de que la primera incidencia de malaria, de casos reportados de malaria en nuestro país fue en 1930 y posterior durante aproximadamente mucho tiempo, más de 30 años, hubo una alta tasa de mortalidad de pacientes que obviamente fallecían por malaria y gracias a una estrategia diseñada por este doctor epidemiólogo que nos llevó en el año 1962 a definir a Venezuela y a ser un ejemplo a nivel mundial por haber logrado erradicar la malaria en nuestra zona. Estas estrategias se llevaron a cabo de manera correcta durante mucho tiempo, pero la misma Organización Mundial de la Salud, después de habernos categorizado como un ejemplo positivo a nivel mundial, para el año 2010 em, nos denominó como un país que no sabía tratar malaria debido a que este programa fracasó y la incidencia de malaria fue relativamente abrumadora debido a los diferentes factores que ya los discutiremos un poco más adelante. Un poco más adelante. Existen aproximadamente más de 100 especies de Plasmodium, solo 8 producen la enfermedad a nivel mundial identificados ya. En Venezuela, la mayor incidencia de malaria está relacionada con Plasmodium falciparum, con un periodo de incubación de 9 a 14 días, Plasmodium vivax, con un periodo de incubación de 12 a 17 días, y el Plasmodium malariae, con un periodo de incubación entre 18 y 40 días. Es importante señalar de que también existen otros tipos de otras especies de Plasmodium, como lo es el Plasmodium ovale, pero con una incidencia menor a un 7%. Es decir, que tenemos mucho tiempo donde no se diagnostica malaria por este tipo de especie de Plasmodium. Lo que sí es importante señalar es que durante el tiempo, durante los años del 2010 y 2018, se identificó un tipo de plasmodium, una especie de plasmodium conocido como Plasmodium brasilensis. Este tipo de plasmodium pertenecía específicamente a la zona de Brasil, pero que afectó aproximadamente 94 pacientes que se encontraban en las regiones fronterizas del Amazonas. Esta especie de Plasmodium tenía una particularidad y es por ello que se ha discutido mucho si realmente la malaria es una enfermedad antroponótica o simplemente también es una enfermedad zoonótica, en vista de que esta especie de Plasmodium afectaba también animales, como eran los casos de los simios, muy relacionado con los estudios actuales que se han encontrado en el suroeste de Asia, donde especies de Plasmodium como el Noularia, como el Simium, han podido no solamente afectar a hombres, sino también a simios y estos simios también transmitir la enfermedad a hombres. En Venezuela existen aproximadamente 42 especies de anófeles hembras, pero solamente 10 de ellos están incriminados como vectores productores transmisores de malaria. En el estado Sucre, al igual que en toda la región oriental, el principal anófeles transmisor de malaria es el agua salis, a pesar de que también podemos señalar de que debido a múltiples factores, específicamente climáticos, ha existido migraciones de algunos tipos de algunas especies de anófeles y que tal vez las podemos encontrar distribuidos en sitios que no son nativos de donde ellos eran. Acá a continuación muestro el ciclo biológico del Plasmodium, ya todos realmente lo conocemos, podemos clasificarlo a un estadio infectante, un estadio diagnóstico, hablar de un ciclo exoeritrocitario y un ciclo eritrocítico, donde específicamente sabemos de que una vez que entra al organismo, entra en forma de esporozoito, posteriormente busca su sitio diana que es el hepatocito para formar el equinosonte, el cual va a dar una ruptura en los días, una vez ya entrado en el organismo, pasa entonces al torrente sanguíneo, ahí entra como tal el ciclo eritrocítico con diferentes cambios en la
en la morfología del parásito hasta que posteriormente se repite el ciclo, el mosquito pica al hombre y posteriormente vuelve nuevamente a reinfectar, a infectar a otra persona. Como lo dije al principio, uno de los puntos más importantes a tratar en este conversatorio, sin duda alguna, es la epidemiología y esos factores que están relacionados al incremento de los casos. La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con diferentes organizaciones regionales, em, municipales, han podido dar a conocer estadísticas ofrecidas eh, hasta el año 2023. Se produjeron aproximadamente 263 millones de casos de malaria, lo que aproximaba un total de 597.000 muertes por esta enfermedad, lo que representaba un aproximado de 11 millones de casos nuevos en comparación con el 2022 y casi el mismo número de muertes, señalando de que el 95% de estas muertes generalmente se produjeron en la región africana. Nuestro país no escapa de esta realidad. En el 2021, hasta la semana epidemiológica 40, se registraron un total de 66.002 casos de diagnósticos de malaria. Acá muestro un cuadro basado en la distribución de nuestras regiones, donde el estado Sucre se encontraba para ese momento con 29.293 casos confirmados. Este pertenecía a esos 6 estados que habían acumulado un aproximado de 97,1 casos de malaria para el 2021. En abril del 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Salud informó que había una reducción del 56,93% de nuevos casos de malaria en comparación con los años 2018-2021, a pesar de no dar un reporte total de casos para esa fecha. Entonces, ¿cuáles son los factores que han influido al crecimiento de la malaria en nuestro país? Sin duda alguna, a pesar de que podemos decirlo de manera separada, estos llevan mucha similitud, llevan mucha correlación, uno conlleva al otro. Los cambios ambientales. Podemos poner, por ejemplo, el fenómeno del niño y de la niña. En el 2018 se esperaba que una vez transcurrido el fenómeno del niño, 2 años posteriores podía haber un incremento excesivo de los casos y eso se produjo y eso se llevó a cabo y eso se cumplió. Realmente es donde encontramos realmente ese número excesivo de pacientes de malaria. Otro desde el punto de vista climático es el calentamiento global. Este calentamiento global, bueno, que produjo también estos fenómenos climáticos. Se ha estipulado que se aumenta por cada 1 grado centígrado que aumente la temperatura ambiental, el incremento de casos va a ser muchísimo mayor y esto obviamente eh, es consecuencia del ser humano, cómo ha contaminado el medio ambiente. Sin alguna, las situaciones económicas de los diferentes países. Malaria siempre se ha caracterizado por encontrarse en países pobres. Nuestro país realmente se encuentra en una situación económica difícil. Existen muchos movimientos migratorios de personas que van de un sitio a otro. Es por ello de que actualmente podemos decir que hay una alta resistencia de los insecticidas hacia el tipo de anófeles que se pueden producir esta enfermedad. De igual forma, esos movimientos migratorios que existen, por ejemplo, personas han tenido que trasladarse por lo menos a las minas de Bolívar a poder tener mejor calidad de vida desde el punto de vista económico y ellos han podido regresar a diferentes zonas del país de donde son nativos y fácilmente irse infectados y así propagar la enfermedad en sus diferentes estados. Y puedo mencionar, por ejemplo, que en el estado Sucre, uno de los principales, el principal plasmodium que se podía categorizar que nativo de la región era el viva. Ya actualmente podemos decir, gracias a estos movimientos migratorios, de que Falciparum también es uno de los pioneros o los podemos decir que se notifican casos de plasmodium falciparum en el estado Sucre. Las políticas públicas, obviamente, en nuestro país han fallado con referente al tema de malaria, basado en los presupuestos
basado en las buenas directivas y en los programas adecuados con esto. Y otro de los factores más importantes es la parte sociocultural, que a veces no es solvable del todo debido a las condiciones en las que nos encontramos. Un país tal vez donde un rancho literal eh, es un medio de vivienda que es más difícil construir tal vez viviendas óptimas. Y bueno, todos estos factores han contribuido a que nosotros cada día tenemos más casos de malaria en nuestro país. Definitivamente la crítica de la malaria va a basarse principalmente en la situación en la que se encuentra el paciente. Podemos hablar de malaria no grave, malaria no grave es el paciente que va a tener una fiebre intermitente, acompañada de escalofrío, sudoraciones profusas, un enrojecimiento de la piel, se experimentan signos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, taquipnea, taquicardia, deterioro neurológico y hasta la convulsión. Ya nos hablan entonces de, de una manera complicada o que va camino a complicarse. En el país existen medios diagnósticos que tal vez son algunos de mejor acceso en comparación con otros, pero siempre va a ser nuestro gol estándar el frote de sangre periférico, ya es una prueba con especificidad de un 99%, con una eficacia de un 100%, y esto, resalto acá, se obtienen estos porcentajes cuando la prueba es realizada por un personal calificado. Se recomienda que el mismo sea calificado con alta experiencia sobre malaria, y puedo decir con mucha propiedad de que en nuestro estado contamos en muchos sitios públicos con un personal calificado para la detención del parásito en frotis de sangre periférica. Se recomienda de que el mismo sea en sitios, la toma de la muestra sea en sitios vascularizados, como por ejemplo el lóbulo de la oreja o el pulpejo de los dedos, y otras pruebas que no son tan accesibles en comparación con el frotis de sangre periférica son las pruebas moleculares. Esta tiene una especificidad del 100%, también tiene una eficacia tal vez con un porcentaje también de un porcentaje muy bueno, un 99%, 100%, pero que es poco accesible en todos los centros de salud que a nivel nacional. Hay otras pruebas también que son con una sensibilidad relativa entre un tipo de plasmodium y el otro, como por ejemplo las pruebas antigénicas rápidas, que pueden identificar muchas especies de plasmodium como vivas y falciparum, pero estas son deben ser estudiadas y corroboradas cuando podemos evidenciar de que hay presencia de vivax y falciparum, o cuando la clínica del paciente nos dicen, basado en la epidemiología, de que también puede estar relacionado vivax. Estas algunas salen positivas para falciparum, y esto es debido a la proteína 2 rica en histidina, que es mucho más liberada por el Plasmodium falciparum en comparación con el Plasmodium viva. Es por ello que la efectividad y la eficacia de uno son relativamente diferentes, con una sensibilidad de casi el 99% para Plasmodium falciparum, pero con un 70 a un 90% de sensibilidad para vivas. Es por ello que siempre se recomienda utilizar siempre frotis de sangre periférica, y en el caso de la sospecha, realizar la prueba rápida, llevarnos de una vez a verificar los resultados con un frotis de sangre periférica. Y otras pruebas casi no utilizadas porque realmente no tienen, como decir, no, no tienen una eficacia al 100%, son las pruebas serológicas que miden anticuerpos. Entonces, realmente, si queremos un diagnóstico rápido, queremos un diagnóstico certero, un diagnóstico oportuno, las pruebas anteriores tienen mucho mayor valor que las pruebas serológicas. Acá les muestro esquemas de tratamiento que ya están estipulados,
que ya están descritos y los ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre la malaria. Obviamente aquí tenemos como un tratamiento de primera línea ante Plasmodium vivax o Plasmodium ovalex. Tenemos la utilización de cloroquina con primaquina a las dosis que corresponden los 2 primeros días, por lo menos cloroquina de 10 miligramos por kilogramo de peso dosis. A un tercer día se disminuye la dosis a 5 miligramos por kilogramo de peso dosis y desde el día número 1 se inicia la terapia con primaquina. Es importante señalar que el tiempo de duración de la primaquina siempre va a depender del peso del paciente, también de la presentación de la tableta y de si nos encontramos en un caso nuevo, en un caso en recaída o en un caso con recrudescencia. Acá les muestro el esquema de tratamiento para infecciones no complicadas por Plasmodium vivax, falciparum, ovale o malaria. En el caso de situaciones especiales como son las mujeres embarazadas y los niños menores de 6 meses, en estos acá solamente se utiliza cloroquina, el cual en los 3 primeros días se basa en la misma dosis, 10 miligramos los 2 primeros días y luego posteriormente 5 miligramos en el tercer día y queda semanalmente 5 miligramos hasta la mujer superar los 6 meses después del parto y el niño, a ver, en el caso de un paludismo congénito o un paludismo adquirido en esta edad comprendida menor a 6 meses, pues es hasta que éste supere los 6 meses para que pueda iniciar la primaquina, en vista de que la primaquina está contraindicada durante estos periodos por el riesgo que existe de hemólisis. Acá tenemos un tratamiento de primera línea en el caso de Plasmodium falciparum y señalo Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum porque son las dos especies de Plasmodium más frecuentes en nuestro estado. Artemether lumefantrina siempre va a ser la primera línea ante Plasmodium falciparum con una muy buena también cobertura ante Plasmodium vivax. De igual forma, este tratamiento, si es por Plasmodium falciparum, es durante 3 días. La dosis ya está establecida en el protocolo con una dosis para finalizar con una dosis de primaquina que puede ser opcional o no al finalizar que una sola dosis. En el caso de Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax, es decir, un paludismo mixto no complicado, la terapia va a ser artemether lumefantrina y de igual forma se mantiene la primaquina hasta los 14 días o hasta el tiempo que sea necesario en la presentación que se encuentre el paciente para ese momento. Vuelvo a resaltar, no se puede colocar primaquina en embarazadas ni en niños menores de 6 meses. Y en el caso, acá tenemos una segunda línea, en el caso de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, en aquellos pacientes que no toleren el artemether lumefantrina, obviamente el artesunato mamefloquina es un tratamiento de primera línea, de igual forma se mantiene la primaquina, resaltando que no se puede dar primaquina a embarazadas ni a niños menores de 6 meses. Y cuando hablamos de malaria grave, obviamente la dosificación dependerá del peso del paciente. En este caso se lleva a cabo el artesunato. Tiene una dosis inicial de si el paciente pesa menos de 20 kilos, si pesa más de 20 kilos, si pesa menos de 20 kilos es a 3 miligramos por kilogramo de peso dosis, si es mayor a 20 kilos es de 2,4 miligramos por kilogramo dosis. La forma de administración es una primera dosis en hora cero, una segunda dosis en el caso de 12 horas después de haber cumplido la primera dosis y la tercera dosis que va a las 24 horas de la primera dosis o 12 horas después de la segunda dosis. En el caso de que el paciente presente malaria grave que no tolere por la vía oral, pues se puede continuar el tratamiento con artesunato hasta 5 o 7 días. Una vez que el paciente mejore el estado de conciencia, mejore los signos de gravedad, tolere la vía oral, puede pasar fácilmente a artemether lumefantrina con una dosis de primaquina en el caso de que tengamos malaria
malaria grave por Vivax, porque sí se han evidenciado casos del mismo. Puedes utilizar de igual forma artemether más lumefantina y mantienes la primaquina durante los 14 días. ¿Qué tenemos de nuevo con referente a la malaria? Ya como para finalizar, tenemos acá la vacunación, una vacuna que se estrenó en el año 2022, en el año 2022, que se llama Mosquitit, que también es conocida como RCTS. Es una vacuna que solamente se está empleando en 3 localidades del África. Su esquema de administración son 4 dosis, se empiezan a partir de los 6 meses de edad, con periodos de entre 4 y 8 semanas. Se recomienda de que si en el caso de que hay una alta incidencia de casos se va a administrar una quinta dosis, pero todavía ICSA y CDC no ha aprobado la vacuna para como a nivel mundial. Entonces, es decir, que ellos señalan de que realmente la administración de la vacuna debe ser en aquellos países donde haya un número excesivo de muertes y un número excesivo de casos, y realmente en Latinoamérica o en las Américas la incidencia de malaria no es tan alarmante como lo puede ser el continente asiático o el continente africano. Para analizar, acá los dejo con un mensaje de Ludo Van, que quien decía, era un médico francés: no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Aquellos que están en formación y que se encuentran en nuestro estado Sucre, en todo el oriente del país, deben estudiar muy bien malaria. Podemos tener un paciente y obviamente si no lo sabemos no lo vamos a diagnosticar, así como todas las enfermedades que existen, que son de alta frecuencia en nuestro país. Yo creo que este es un mensaje muy importante para no solamente los que ya somos profesionales en el área, sino las generaciones futuras. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado estos minutos sobre el conversatorio de malaria.